El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Este es el segundo mensaje de Pecados en el nombre de Dios. Está basado en Romanos capítulo 3, versículos 3 al 9. Después de hacer una introducción, hemos compartido en el estudio anterior 3 objeciones al Evangelio. Están en los versículos 3 al 9 de Romanos capítulo 3, donde el apóstol anticipa y expresa 3 objeciones al Evangelio que son muy interesantes y las pone como preguntas. ¿Se acuerda cuáles eran aquellas objeciones que mencionamos en el estudio anterior? Se lo repito. Si Dios va a juzgar al judío, ¿quiere decir esto que Él no está guardando su pacto con ellos y de esa manera rompiendo su promesa? Esa era la primera objeción. Si Dios iba a juzgar al pueblo que había dicho que era su especial tesoro, que siempre lo iba a guardar, ¿cómo puede ser? ¿Está rompiendo su promesa? Y eso, si es verdad, nos trae inseguridad a todos nosotros. Pero Dios no hace eso. Dios cumple absolutamente su palabra, siempre cumple su palabra, lo que Él prometió. Tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, Dios siempre lo va a cumplir. Eso después nos llevaba a la segunda objeción, que era si la desobediencia de los judíos revela la fidelidad de Dios. ¿Por qué juzga Él a los que revelan su fidelidad? Como diciéndole, le estamos haciendo un favor a Dios. Si nosotros, con nuestra desobediencia, estamos mostrando la fidelidad de Dios, bueno, no tiene por qué juzgarnos, no tiene por qué castigarnos. Estamos haciéndole un favor a Dios. ¡Qué tremendo! Pero esto nos llevaba a la tercera objeción, que es, como pecar hace que la gloria de Dios sea más aparente, ¿por qué no pecar más? Pablo aquí encuentra otro argumento, uno que está lleno de maldad. Fíjese en el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Dicho de otra manera, como pecar hace que la gloria de Dios sea más evidente, ¿por qué no pecar más? Si el pecado resalta la gracia de Dios, entonces vivamos en el pecado. Si pecar le da a Dios la posibilidad de revelar su gloria y gracia para perdonarnos, démosle todas las oportunidades que tengamos. Eso es lo que estaban diciendo. Pablo fue acusado de enseñar esto, ya que la gente malinterpretó su mensaje de la gracia de Dios y la salvación por la fe, independiente de las buenas obras. Fíjese en el versículo 8a. Dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En otras palabras, si Dios puede tomar nuestro pecado y sacar bien del mal, entonces démosle todo el mal que podamos para que Él pueda demostrar sus propósitos soberanos. ¿Entiende el concepto allí? ¿No sería necio el hacer el mal para poder experimentar algo bueno? Imagínese si su esposa le dice, cuando usted llega a casa, ¿qué hiciste hoy? Y usted le responde, bueno, hice algo horrible. Asesiné a mi jefe, pero mientras venía para casa pedí perdón y ahora sé que Dios me perdonó, me siento tan bien. Esto es lo que están diciendo. Permítame ilustrar esta lógica de una manera aún más tonta.
¿Se imagina a alguien a la mesa comiendo, comiendo y comiendo, llenándose hasta más no poder? Finalmente, usted se acerca a esta persona y le pregunta, ¿por qué se está haciendo esto a usted mismo? Porque me encanta el alivio que me da el jarabe digestivo. Me siento tan bien cuando lo tomo. ¿Se imagina engriparse a propósito con dolores de cabeza y fiebre? ¿Para qué? Porque usted dirá, el remedio es tan bueno que quiero enfermarme de nuevo para poder experimentar la cura. Uno no hace algo malo para tener un resultado bueno, para que algo bueno resulte de ello. Tal vez haya escuchado de cuán malo era John Newton. Él era el capitán de un barco y su tripulación no lo soportaba por su carácter y porque estaba aferrado al alcohol. Un día, en su estupor, se cayó por la borda. La tripulación le arrojó un arpón para ballenas, el cual impactó su cuerpo a la altura de su cadera, y así lo metieron nuevamente en la embarcación. Lo subieron como a una ballena. Luego, él aceptó a Cristo y eventualmente escribió himnos para la iglesia, incluyendo uno de los más famosos, Sublime Gracia. Ahora, ¿se imagina que yo vaya y anime a mis hijos a que se recluten en la marina y vivan para el alcohol, la perversión, para que un día ellos puedan experimentar la gracia de Dios y pasen a escribir himnos? He dado unos ejemplos medio simples, ¿no? Vayamos a algo más cercano a la realidad. Este tipo de lógica es la que dice, el fin justifica los medios. Está bien hacer el mal siempre y cuando al final salga bien. Este argumento se usa en la actualidad para promover los juegos de azar y los casinos. ¿Cuántos políticos y educadores han vendido sus almas en el altar de esta falsa ética diciendo, los juegos de azar van a traer dinero a nuestra localidad y así podremos construir escuelas y darle una mejor educación a nuestros hijos? ¿Quién va a discutir contra una mejor educación? La humanidad quiere hacer pruebas y usar células madres de embriones. Quiere cultivar y vender los cuerpos de bebés abortados y usarlos con fines médicos. El argumento que dan es el de considerar los beneficios médicos que esto puede traer. Esto hace posible que otros puedan vivir. ¿Quién va a discutir que matar está mal si el hacerlo permite que otro pueda vivir? ¿Se da cuenta cuál es el concepto allí? ¿Y por qué hay tanto apuro en clonar seres humanos? ¿Será porque los seres humanos no quieren morir? El tener disponible órganos genéticamente idénticos, ojos, corazón, pulmones, riñones e hígados, significaría que la vida podría prolongarse. Mi amigo, aun si eso es posible, nunca está bien hacer el mal, inclusive si algo bueno sale como resultado. Hace unos años leí acerca de un hombre en Europa que estaba muriendo de un mal renal. Los médicos hicieron una inseminación artificial a su hija de 16 años. A los 7 meses de su embarazo, sacaron el bebé por medio de una cesárea, le quitaron los riñones y se lo trasplantaron al padre, dejando que el infante muriera. ¿Se da cuenta que este es el argumento que Pablo ni siquiera se toma el tiempo de responder? Él simplemente dice en el versículo 8, cuya condenación es justa. Pero sigamos avanzando con nuestro estudio. Hay observaciones en cuanto a la naturaleza del hombre. Permítame darle algunas observaciones sacadas de este pasaje. Yo creo que nos enseña varias cosas en cuanto a la naturaleza del hombre, y no es nada lindo, se lo puedo asegurar. Primero, tome nota, por favor, como siempre le digo, siempre insisto con esto, tome nota. Primero, la mente del hombre justifica de forma creativa su pecado en vez de admitir su culpa. Hace poco le preguntaron a una cantante de rock en cuanto a su vestimenta, y si no pensaba que esto podía afectar a las jóvenes que la idolatraban. Ella respondió diciendo, mi mamá me enseñó que Dios me dio este cuerpo y que no tengo por qué avergonzarme de él. Esa respuesta fue astuta, pero maliciosa.
En realidad, fue muy malvada, ya que ella adjuntó el nombre de Dios a su sensualidad. Entonces, la mente del hombre justifica de forma creativa su pecado en vez de admitir la culpa. Otra observación. El corazón del hombre desarrolla más razones para pecar en vez de razones por las cuales no hacerlo. ¿Escuchó? Esta otra observación es que este pasaje nos muestra que el hombre, el corazón del hombre, desarrolla más razones para pecar en vez de razones por las cuales no hacerlo. Dicho de otra manera, el hombre no solo inventa excusas ingeniosas para pecar, sino que también desarrolla razones para pecar aún más. Lea el periódico. Fíjese cuán lejos llega la humanidad tratando de justificar el pecado, en vez de arrepentirse por él. ¿Otra observación más? Le repito las dos primeras. Por favor, tome nota. La mente del hombre justifica de forma creativa su pecado en vez de admitir su culpa. Nos referimos a los hombres y a las mujeres. Entonces, la mente del hombre justifica de forma creativa su pecado en vez de admitir la culpa. Segundo, el corazón del hombre desarrolla más razones para pecar en vez de razones por las cuales no hacerlo. Tercero, el veredicto del hombre encontraría a Dios culpable de pecado en vez de reconocer su propio corazón culpable. Si vamos a culpar a alguien por nuestro pecado, vamos a encontrar culpable a Dios, seguramente. Le vamos a echar la culpa a Él. ¿Alguna vez escuchó a alguien decir, ¿Dios me hizo así? Una vez escuché a una actriz decir en una entrevista, es muy cruel de parte de Dios el crear algo tan hermoso como la intimidad sexual entre dos individuos que se aman, y después crear enfermedades que la acompañen. ¡Qué tremendo! Esa es la lógica del mundo. No van a admitir que son pecadores y que lo que están haciendo es pecaminoso. Entonces, cuando admiten que pueden ser pecadores, encuentran a quien culpar por las consecuencias de su pecado, incluyendo a Dios. Pero vamos a ir a una aplicación. Algunas aplicaciones para creyentes. 3 advertencias. ¿Qué puede sacar un creyente de este pasaje? ¿Hay algo para los que creemos en Cristo en estos versículos? Sí. Permítame darle 3 advertencias. Primero, tenga cuidado con no utilizar la gracia de Dios para justificar su falta de convicción y santidad. Por favor, tenga esto bien en cuenta. No utilizar la gracia de Dios para justificar su falta de convicción y santidad. El simple hecho que usted es cristiano no significa que haya perdido el apetito por pecar y luego encuentre excusas para hacerlo. ¿Cuántas veces escucho a un creyente, o tal vez usted mismo lo hizo, y dijo, Dios me hizo así, ¿qué le voy a hacer? Tengo que pecar. En el libro de Judas, el escritor dice que los creyentes estaban envueltos en lo que los teólogos llaman antinomianismo, la creencia de que el pecado revela la gloria de Dios. Así que peque todo lo que quiera y Dios será glorificado. Fíjese, Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Libertinaje es lo contrario al legalismo. El legalismo, por un lado, tiene una larga lista de prohibiciones y cosas que se pueden hacer. Esto sí, esto no. El libertinaje, por otro lado, tiró la lista a la basura. Los que lo practican se jactan de que no tienen listas con preferencias de convicciones. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo en Romanos capítulo 3, versículo 8, se está dirigiendo a una audiencia libertina. No tiene nada para ofrecerle al mundo porque son iguales al mundo. Y cuando más se parece uno al mundo, mi amigo, menos le va a impactar para Cristo.
Muchos creyentes no cometen pecados groseros, pero aún así viven una vida que no los distingue en lo absoluto. Y si alguien les pregunta o los exhorta, van a responder, vivimos bajo la gracia. ¿Cuántos creyentes van a mirar películas impías y visitar sitios de Internet corrompidos? ¿Cuántos creyentes se van a fumar y beber con la multitud? ¿Pensó eso? ¿Cuántas mujeres se visten con poca modestia para así atrapar la atención cuando van a la escuela o a la iglesia o al trabajo? ¿Cuántos creyentes pronuncian malas palabras y chistes de mal gusto como el resto? ¿Cuántos van a gastar su vida o su dinero en la próxima posesión? ¿Y cuántos de ustedes, al ser confrontados con lo que estoy diciendo, van a pensar en sus corazones, este hombre es un legalista, a mí no me dice qué debo hacer y qué no debo hacer, yo vivo bajo la gracia? Puede que usted sea impío, y esa sea su excusa favorita para una vida impía. ¿Sabe qué? No utilice la gracia de Dios para justificar su falta de santidad y convicción. Pero, en segundo lugar, y estoy aquí a través de la palabra de Dios, mencionándole a usted tres advertencias. La primera, tenga cuidado con utilizar la gracia de Dios para justificar su falta de convicción y santidad. La segunda advertencia, tenga cuidado con usar la paciencia de Dios como excusa para su desobediencia. ¿Tomó nota? Se lo repito. En segundo lugar, tenga cuidado con usar la paciencia de Dios como excusa para su desobediencia. Mi amigo, ¿está viviendo usted para Cristo? ¿Hay algo que usted debería estar haciendo o diciendo y que sabe que Dios quiere que haga? Usted sabe que Dios quiere que lo haga, lo diga, lo cambie, que tome la iniciativa. Usted dirá, pero yo estoy tan agradecido que Dios es paciente conmigo. Él lo es, sí, pero no use su paciencia como excusa para desobedecerle. Tercer y última advertencia. Tenga cuidado con usar el perdón de Dios como razón para pasar por alto el pecado. En último lugar, tenga mucho cuidado con usar el perdón de Dios como razón para pasar por alto el pecado. Mi amigo, cada cuanto se siente tentado a pecar, tal vez un pecado por aquí, un pensamiento que se le cruzó por la mente y luego dice, bueno, total, sé que Dios me va a perdonar. Al hacer eso, está pecando en el nombre de Dios. Y el ponerle el nombre de Dios a su pecado, su rebelión, su testarudez, su inmodestia, su falta de integridad y convicción, es ensuciar el nombre sagrado de Dios y desacreditar a su iglesia. No arrastre el nombre de Dios. No use el perdón de Dios como razón para pasar por alto el pecado. Tengamos mucho cuidado. A veces tratamos muy livianamente con el pecado. Total, Dios nos va a perdonar. Eso es lo que pensamos inmediatamente. El otro día estaba hablando con una pareja. Ambos habían conocido a Cristo hacía unos meses. Ella estaba expresando cuán sensible llegó a ser, incluso ante pecados pequeños. El otro día sonó el teléfono y ella estaba por meterse en la ducha. Su marido le dijo, querida, el teléfono. Ella pensó, ¿y ahora qué hago? No puedo decirle a mi marido que les diga que estoy en la ducha, porque no es así. ¿Me meto y le digo que estoy en la ducha o voy a contestar? ¿Entendió ahí el dilema en el cual estaba? Yo alabo a Dios por ese dilema que ella tuvo. Es una evidencia de que está creciendo en Cristo. Ella es sensible a todo lo que no refleje la santidad, pureza, honestidad y justicia de Dios. Pedro escribió en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se dio cuenta que Pedro no dice, ustedes son un pueblo especial, así que pueden hacer lo que se les antoje. No. Él escribió, son un pueblo especial, ahora reflejen las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comparta, viva, practique, está diciendo allí la palabra de Dios. El creador de ese universo tan complejo que sirve para sincronizar el reloj más increíble, desea que nosotros sincronicemos nuestras vidas a sus santos propósitos celestiales. Por favor, no peque en el nombre de Dios, sino sirva, viva, honre el nombre de Cristo. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y me gustaría terminar este tiempo orando a Dios, agradeciéndole a Él por su palabra, por la claridad de su palabra, pero también por cada uno de sus hijos, para que podamos vivir una vida agradable en santidad, obedeciéndole a Él. Padre, te alabamos, te damos muchas gracias por tu palabra tan clara, tan concreta, que nos exhorta, que nos anima para vivir una vida agradable a ti por sobre todas las cosas. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir en santidad, bajo tus principios, bajo tu palabra, obedeciéndote siempre. Te alabamos y te damos gracias porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos va a ayudar. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.